Buenas tardes con todos, ¿cómo van? Vamos a empezar la clase, por favor. Ya, vamos a continuar con el GeoStudio. Resulta que me dio un error de licencia. Entonces, es probable que a ustedes también les dé esto, ¿no? Cada vez que tienen que ocupar el GeoStudio. Entonces, lo único que tienen que hacer es volverle a instalar o repararle y craquearle. A ver, ¿dónde está? Espero que ahora sí ya todos contemos con el software. Porque ahora ya vamos a hacer cosas más complejas con el programa. Esperan 2 minutitos hasta que se repare la instalación. Entonces, por favor, traten de no atrasarse, porque igual como tarea me van a subir el archivo del GeoStudio que vamos a desarrollar, o los archivos del GeoStudio que vamos a desarrollar hoy día. Listo. Ya, antes de continuar, tal vez tenían alguna duda de lo del GeoStudio de la clase pasada. Error 09. ¿En dónde le sale error 09? Freddy, ¿en qué parte le saldría? Cuando le manda a correr, tal vez. No sé cuál será el error 09, pero cuando les sale un error ahí en el visualizador de resultados. Ya. Bueno, en el visualizador de resultados ahí le dice, por ejemplo, aquí me dice usted que le sale la superficie de deslizamiento no interseca el nivel de superficie del terreno.
Eso significa que cuando usted marcó la superficie del terreno, no está llegando a la línea que significa la superficie del terreno. A ver, me explico de mejor manera. Si le sale el error 990 como le ha salido a Freddy, significa que cuando ustedes especificaron la superficie del terreno, perdón, la superficie de falla, probablemente en algún lado, en alguno de los dos extremos, esta línea no llegó al punto, acá a la superficie. Entonces, ese es el error. Entonces, este punto, la línea, mejor dicho, debe llegar hasta la superficie, tanto arriba como acá abajo. Entonces, modifíquele eso y ya le debe salir. Inge, Sí. disculpe, ¿qué problema podría ser que yo abro el GeoStudio? O sea, trato de abrirlo, pero no se abre nada, no sé si... Y el antivirus tengo desactivado. Comparte. Compártanos el GeoStudio y compártanos su cámara también, por favor. No se olviden. O sea, sale cargando, pero no se abre nada. ¿Y dónde está que sale cargando? No le logro ver. Pero ahí le voy a abrir de nuevo. No. ¿Ya reinició la computadora? No. Reiníciale. Ese es el primer arreglo que cuando falla alguna cosa la computadora, eso es lo primero que hacen los de sistemas si se han dado cuenta. Y muchas veces se arregla con eso. Entonces, reiníciale y ahí hablamos. A ver. Entonces, sigamos. Deje de compartirle, por favor. Ya, nosotros nos quedamos en ese modelo entonces. El centro de ese círculo de falla era aquí y era con 8 metros de radio. Sin embargo, y ustedes de eso se pueden dar cuenta modificando el MathCAD, si es que yo elijo otros centros y otros radios, es probable que me dé unos factores de seguridad menores. De hecho, me va a dar unos factores de seguridad menor. Entonces, eso implica de que dependiendo de la ubicación del centro y del radio del círculo, el factor de seguridad que yo calcule que yo calculé con esta circunferencia no es el crítico. ¿Cuál debería ser el factor de seguridad crítico? El que me dé menor valor. Entonces la pregunta es, ¿y cuál radio y cuál centro me va a dar menor valor? Entonces para eso hay unos ábacos. Que desarrollaron algunos autores. Entonces en esos ábacos se encuentran las coordenadas del centro del círculo de falla y el radio. Entonces, esa será su tarea para la siguiente semana. Ustedes van a consultar cómo calcular el centro del círculo de falla crítico y el radio. Y además van a aplicar eso en el ejercicio del talud de Bishop. Es decir, van a calcular la ubicación del círculo del centro del círculo de falla crítico y su radio. Entonces no es muy difícil, por eso les mando a consultar. Ahora, ya yéndonos a la práctica, lo cierto es que eso no se utiliza ya, hoy en día no se utiliza. Esos abacos para encontrar el centro y el radio ya no se utiliza. Para eso se utilizan otras metodologías más efectivas, creería yo. Entonces, una de esas metodologías es la que les voy a explicar a continuación. Ay, ¿quién fue
¿Quién me rayó así tan feo? Ya. Entonces, como les comentaba, tenemos varias maneras para definir el círculo de falla crítico, se llama. Háganme acuerdo qué numeral nos toca, por favor. 3.2.5. Gracias. Círculo de falla crítico. Entonces, el círculo de falla crítico
es el que me brinda el factor de seguridad mínimo. Entonces, para un mismo talud, nosotros podríamos tener infinito número de círculos de falla y por lo tanto infinito número de centros del círculo. Entonces nosotros podríamos tener, yo qué sé, varios así, así, etcétera. Muchos círculos de falla. Entonces el crítico será el que me dé el menor factor de seguridad. Recuerden que este tiene unas coordenadas X, Y con un radio determinado. Entonces para esto tengo varias alternativas, les voy a presentar dos. La primera es a través de ábacos. En el cual nosotros damos como dato el ángulo del talud, el ángulo beta, damos como dato la cohesión, tal vez la fricción, etc. Y a partir de esos ábacos tenemos el centro del círculo de falla y el radio. El inconveniente, y esto es lo que ustedes tienen que buscar de tarea, el inconveniente de este método es que la mayoría de estos ábacos, por no decir todos, están supeditados a un solo material, solo una cohesión, solo un ángulo de fricción, solo un peso específico, nada más. Pero ya en la práctica no es muy real eso, porque a veces nosotros podemos tener un mismo talud con varios tipos de material, varios estratos. Entonces ya no es práctico eso. Esos ábacos se utilizaban hace unos 60, 70 años, en los cuales no era fácil determinar este círculo de falla crítico y el centro porque no había computadoras y demás. Hoy en día que nosotros tenemos este gran avance tecnológico, utilizar estos ábacos ya en realidad está en desuso. No se debería hacer. Pero bueno, para cumplir con el plan analítico, les mando de consulta eso. Y dos, que es lo que hoy en día se hace, es probar varios círculos de falla. Entonces veamos a qué corresponde probar varios círculos de falla. Básicamente es un método ensayo-error. Recuerden ustedes que uno de los métodos de resolución, métodos numéricos de resolución de cualquier problema es ensayo-error. Y tradicionalmente a lo largo de la geotecnia, de la historia de la geotecnia también ha sido un método, ¿no? Ensayo-error. Probé así, no me funcionó, bueno, pruebo de otra manera. Entonces, eso haría que si usáramos ese método, aquí lo único que debería hacer en el método de Bishop o cualquier otro es ir probando y decir, bueno, para este radio me dio un factor de seguridad de 1.24. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le pongo un radio un poquito menor, perdón, de 6 metros? Y ese es el círculo de falla de 6 metros. Entonces, ¿cuánto me sale? 1.43. Entonces no ha sido con un radio menor. ¿Y qué pasa si es que le pongo menor a este? 5 metros. Ok, ya tengo que modificar el inicio. 0.2. Ya, por ahí. Y resulta que el factor de seguridad sigue subiendo. Entonces, ¿qué concluyo de aquí? Por más que disminuya el radio del círculo de falla, el factor va a seguir aumentando. Entonces, no es por ese lado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo pongo
con un radio mayor, voy a poner 9 metros. 9 metros, de aquí me falta espacio hacia acá para que salga el círculo de falla. Entonces ahí yo le muevo esto, ¿no? Menos 5. Mucho. Menos 4.5. Menos 4. Ya, ahí estaría. Con menos 4. Ahí está el círculo de falla. Y veo que el factor de seguridad también aumenta porque antes tenía 1.26. Entonces sigue aumentando. Entonces la solución no es aumentando ni disminuyendo el radio del círculo. Entonces la solución va probablemente moviendo el centro del círculo de falla. Entonces, ¿qué pasa si es que aquí yo le pongo menos 1? Y le voy a dejar con 8. Y aquí con 0. Ya, ahí. Recuerden, antes tenía como 1.26. Fíjense, por haberle movido el centro del círculo de falla, disminuyó el factor de seguridad. Y entonces, así yo puedo ir haciendo varios tanteos. Entonces digo, ya no quiero con menos 1, probemos con menos 2, a ver qué sale de factor de seguridad. Obviamente aquí el radio estaría por acá. Y resulta que sale más pequeño todavía el círculo de falla. Entonces, de esa manera nosotros tendremos que hacer muchísimos ensayos hasta ver cuál es el mínimo factor de seguridad que sale. Ya, esa es una metodología, que es probar varios círculos de falla. Ahora, esto hacer en el MATCAD manualmente nos demoramos muchísimo tiempo. Entonces, inclusive se le puede programar para que el programa resuelva, yo qué sé, 100 círculos de falla y de ahí escoge el menor y ese es el factor de seguridad, o 1000 círculos de falla. Ya, y esta metodología es la más usada en los software. También el GeoStudio utiliza esta metodología. Entonces veamos cómo utiliza el GeoStudio esta metodología. Entonces, en el GeoStudio, si nosotros tenemos este talud, no, vamos por partes. Tenemos este talud. Lo que me pide que ingrese el GeoStudio es un rango de entrada y un rango de salida. Entonces, ¿a qué se refiere el rango de entrada? Me pide que especifique una línea que va a contener puntos por donde empiezan el círculo de falla. Entonces, por ejemplo, ahí, esta es una línea que va a contener puntos por donde empieza el círculo de falla y una línea que contengan los puntos por donde sale el círculo de falla. De tal manera que esta línea va a ser dividida en varias partes. Por ejemplo, 10 partes. Entonces, el GeoStudio les pide ese dato. ¿En cuántas partes quiere dividir la línea? 10 partes. Bueno, no sé si estarán ahí 10, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me faltó una. 10. Y abajo también les dice, les pregunta en cuántas partes quiere dividir la línea de abajo. Entonces, igual nosotros podríamos poner 10, 3. Ya, 10 partes. Ahí están divididos en 10 partes. De ahí, el siguiente dato que les dice, que les pide el GeoStudio es, no, vamos por partes de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el programa? Hace una combinación de puntos. Entonces dice, por ejemplo, cojo el primer punto de la salida con el primer punto de la entrada y ahí trazo un círculo.
calcula el factor de seguridad para este y almacena en la memoria eso. Luego hace una combinación y dice el primer punto de entrada con el segundo punto de salida. El tercer punto de salida con el primer punto de entrada. Y así, ¿no? Toditos los puntos. El cuarto de salida con el primero de entrada. Así, de tal manera que tenemos, solo ahí tendríamos 10 círculos de falla. Pero ahí no queda todo. Luego dice, con el segundo punto de entrada, hago lo mismo con los 10 puntos de salida. Entonces ahí es otra combinación. No les voy a dibujar todos para no hacer muchas líneas. Y así va combinando. De tal manera que ¿cuántos círculos de falla estaría calculando ahí? Si es que tengo 10 puntos arriba y 10 puntos abajo. O 10 espacios, perdón. 100. No, poquito más. Recuerden que 10 espacios son 11 puntos. ¿Cuántos círculos de falla? 110. No. 11 de arriba y 11 de abajo. 121. 121 círculos de falla. Si es que yo coloco entonces 10 divisiones arriba y 10 divisiones abajo, son 121 círculos de falla. Y por si eso fuera poco, para asegurarnos que se calcule el círculo de falla crítico, el GeoStudio dice, variemos también el radio. Variemos también el radio. ¿Y ahora cómo hacemos eso? Entonces el software dice, voy a empezar con un radio X. Para el primer círculo de falla, este sería el radio. Con este centro. Entonces, para la combinación 1-1, voy a tener otras variaciones del radio. Entonces, el GeoStudio también me va a preguntar, ¿cuántas variaciones de radio quiere? Entonces, yo aquí, por ejemplo, le puedo poner 20. Entonces, ¿qué significa? Que inicialmente va a empezar calculando con este radio, luego le disminuye, de tal manera que el radio y por lo tanto el centro del círculo van variando 20 veces. Entonces, si nosotros tendríamos número de variaciones de radio 20, número de variaciones de entrada, dijimos 11, y número de variaciones de salida, dijimos 11 también. En total, ¿cuántos círculos de falla estaría probando? 2420. Sería 20 por 11 y por 11. Y esto me dice 2420, ¿verdad? $2420. ¿Eso equivaldría a qué? A nosotros estar en el MATCAD 2420 cambiando los datos. Entonces, tal vez por ahí le esté ganando el GeoStudio al MATCAD en el calcular el círculo de falla crítico. Pero ni tanto, porque en el MATCAD también yo podría programar para que pruebe 1000 también, o 2000 o 3000 círculos de falla. Entonces no
no habría mayor ventaja. Listo, entonces, ¿está entendido cómo especifica o cómo se escoge los círculos de falla? ¿Cómo se crean los círculos de falla sería? Y obviamente a cada uno de estos círculos de falla le corresponderá un factor de seguridad. Entonces, como los factores de seguridad de todos estos quedan almacenados en el software, luego coge el mínimo. Y entonces el factor de seguridad dice que es el mínimo de estos 2420. Ahora, no crean que siempre va a ser 20, 11, 11. Yo como usuario coloco esos datos. Si es que yo quiero que me genere más círculos de falla, pues más intervalos o más variaciones de entrada, salida y más variaciones del radio tendré que poner. Bien, con ese preámbulo, entonces vamos al GeoStudio. Lo que yo había trazado esta línea con este círculo de fallas era simplemente para que vean que los resultados iba a dar lo mismo que el MATCAD. Pero ya carece de practicidad colocar un radio y un círculo de falla arbitrario, porque ese no es el mínimo. Entonces, para determinar el factor de seguridad mínimo, nos vamos a definir análisis. Primero en definición, luego vamos a definir análisis. Aquí. Y se nos abre la ventanita de configuración que teníamos inicialmente. Aquí le voy a cambiar. Por cierto, le vamos a guardar a este nuevo archivo, ¿no? Voy a cambiar, ya no quiero Felenius. Yo quiero Bishop. Y ahora le voy a poner círculo de falla crítico. Es lo mismo que hicimos antes, pero con el círculo de falla crítico. Es decir, el que me dé menor factor de seguridad. Y con Bishop, entonces ya no escojo lo que estaba antes, sino escojo Bishop. Escojo Bishop y en superficie de deslizamiento cambio esa opción. Entonces recordarán ustedes que antes nosotros colocamos como completamente especificado. Entonces, para que me escoja el círculo de falla crítico con la metodología que nosotros planteamos en este momento, tengo que escoger entrada y salida. Entrada y salida. Y cerramos. Espera, Inge, un ratito, un ratito. Ahí está. Inge, cuando puse definir análisis, o sea, en definición, no me salió esos como lo que puso para configurar ahorita. Verifique que esté sombreado o esté seleccionado el talud 1. Aquí. Ingeniero, ¿puede repetir qué puso en descripción? ¿Qué puse en qué? En descripción. Solo aumenté círculo de falla crítico. Dije, es que me podría ayudar, lo que pasa es que abro el archivo y me sale un error, no sé. No le sé escucho. que si me podría ayudar, lo que pasa es que quiero abrir el archivo del deber y no, se me sale un error, no sé si tal vez me pueda ayudar. A ver, comparta. No está craqueado, pues. Licencia dice. Archivo GeoStudio código cifrado de incorrecto para licencia. No está craqueado. Es lo que les he dicho que
Si les sale ese error, tienen que ponerle reparar y tienen que crearle de nuevo. Ok. Inge, le cambió algo en configuración. ¿Perdón? Le cambió algo en configuración. En configuración, no. En configuración no cambié nada. Solo en la Solo- superficie de deslizamiento. Solo superficie de deslizamiento, sí. Ya, Inge. Ok. Seguimos entonces. Ya. Entonces, aquí en la superficie de deslizamiento ya no voy a dibujar el círculo de falla como estaba dibujándose la clase pasada, sino que vamos a definir las líneas de entrada, las líneas de salida, el número de divisiones y el número de radios que quiero que analice. Entonces, para dibujar la línea de entrada del círculo de falla o de los círculos de falla, damos clic en este icono que dice dibujar entrada y salida de las superficies de deslizamiento. Ya, ahí me aparece una ventanita extra. Entonces, en esa ventanita siempre debo verificar que aquí esté rango. Cuando está rango, vamos a dibujar una línea. Si es que yo escojo punto, solo me va a generar un único punto. Entonces, rango para una línea. Ustedes se dan cuenta que aquí tengo rango de salida y rango de entrada. Aquí, rango de salida, rango de entrada. Entonces, en cada una de esos cajoncitos yo debería especificar el X y el Y de las líneas de entrada y salida. O debería darle clic sobre donde yo quiero que se dibuje. Entonces me voy a donde está dibujado el talud, doy un clic y le arrastro hasta donde yo quiera que aparezca la primera línea, la línea de entrada. Entonces ahí noten ustedes que dice número de incrementos de rango. Era justo lo que estábamos viendo nosotros. Número de incrementos, es decir, número de espacios. Si yo coloco 10, se debe dividir en 10 espacios. Cuenten si es que desean. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacios, por lo tanto serán 11 puntos. Entonces ahí podemos ver los puntos que significan el inicio del círculo de falla. Y lo mismo hago para el rango de salida. Para el rango de salida voy al punto en X, le doy clic aquí en el X del rango de salida y de ahí dibujo sobre la línea de salida por donde quiero ubicar que salgan los círculos de falla. Entonces igual ahí están número de incrementos 8. Puedo poner 10. Ya, al fin y al cabo, como los cálculos que hace es el programa, no los hago yo puedo incrementar esto para tener mayor precisión. Entonces, yo les recomiendo que normalmente le dejemos en 20 puntos de entrada, 20 puntos de salida. Sin embargo, no es que sea una receta. Mucho va a depender de cuán espaciados estén estos puntos, porque yo puedo colocar una línea muy grande, y le puedo poner 20 espacios. Pero resulta que como es muy grande, entonces cada punto va a estar muy separado. Entonces, más que el número de incrementos aquí, lo que deberíamos verificar es que la distancia entre un punto y otro no sea mayor, no sea muy grande. Ya, y finalmente, aquí abajo tenemos el incremento, el número de incrementos de radio, es decir, cuántos radios vamos a considerar. Entonces, nuevamente, les diría 20.
Cerramos. Ya, ahí está configurado. Voy a guardarle como para no escribir en el archivo anterior. Talud 1.2. Y mandamos a correr. Inge, ¿cuántos números de incrementos de radio le puso? 20. Ya, Inge. Y listo, tenemos como resultado que el factor de seguridad crítico es 0.6. Entonces noten ustedes la diferencia con el primer factor de seguridad que teníamos 1.20 y algo, creo que era 1.2. Ese 1.2 no era el crítico. Este es el crítico. 0.618. Noten que si yo hubiese escogido el otro círculo de falla del anterior, hubiese dicho, no, el talud no se va a caer, está tranquilito, ahí no se cae. Pero en realidad sí se hubiese caído porque no era el crítico. Inge, una duda, ¿cómo le mandó a correr el programa? En el botón de inicio, Inge, Ya, Inge, gracias. una pregunta. gestor de solución. Dígame. Este también, o sea, para el factor de seguridad de lo que dibujamos la línea con los puntos, depende también de dónde empecemos a dibujar los puntos. Claro. Todo depende de dónde vamos a empezar a dibujar los puntos. Entonces, si es que yo empecé a dibujar los puntos aquí, me va a considerar desde aquí. Si es que yo empiezo a dibujar los puntos desde acá, va a empezar a probar desde acá. Pero al fin y al cabo, si es que empiezo a dibujar los puntos desde aquí, por ejemplo, en algún punto me va a caer justo aquí donde me salió este crítico. Entonces, la idea es que el círculo de falla no se coloque o no se ubique, el círculo de falla crítico no se ubique en los extremos. Porque, ¿qué pasa si es que se ubica en los extremos? Por ejemplo, si es que este círculo de falla me hubiese quedado así en este extremo, justo en el primer punto, probablemente existía otro punto más acá atrás que tenga menor factor de seguridad. Entonces, si es que yo, insisto, si es que coloco o dejo este factor de seguridad en el extremo, probablemente me esté equivocando. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Este inicio le pongo por acá atrás. De tal manera que el círculo de falla se genere en los puntos entre los extremos. Conclusión, extremos no, extremos malos. Extremos malos. ¿Estamos? Inge, disculpe, ¿el factor de seguridad nos tenía que dar igual de bajo que el suyo? Ya, no les va a dar exactamente lo mismo, pero tal vez les va a dar 0.611, 0.619, algo parecido les va a dar. ¿Cuánto le dio? 0.754. Si le dio 0.754 significa que justo lo que yo les estoy mencionando. Puede existir un factor de seguridad menor que esté entre estos dos puntos. Entonces, ahí lo que me indica es que su espaciamiento es muy grande. Ahí ya le entendí. Sí, porque le puse desde los extremos casi, como usted dijo que no. Dos alternativas para eso. Uno, o aumento el número de espacios o disminuyo la longitud. En el caso que le quisiera disminuir la longitud, ¿desde dónde debería ser? Cójale una longitud de tal manera que le contenga el círculo de falla. Si, por ejemplo, a usted le salió que aquí 0.75, significa que estos puntos no me sirven para nada. Entonces le cogería desde aquí hasta acá la longitud. Todo esto. Porque yo sé que el crítico está más o menos por este sector. ¿Sí? Sí, Inge, sino que en el programa decía cómo le hago para disminuirle la longitud.
Le vuelve a picar. Entonces, en entrada, le pica, le da clic y le arrastra hacia donde usted quiere. Ahí. Y le volvemos a correr. ¿Estamos ahí? Inge, una consulta. ¿De cuánto era el incremento de radio? El número de incrementos de radio, 20. Gracias, Inge. El resto de personas, ¿por qué no responden a lo que pregunté, por favor? ¿Podemos seguir o no? Solo me han respondido 25 personas, 26 ahorita. Dije, disculpe, corrió la encuesta. Sí. Uy, no me salió nada. Así está. Chas. Revísele por ahí, por si acaso debe estar. ¿Qué me sigue saliendo 0,7? Y A ya mí le igual, aumenté Inge. también, le puse los intervalos hasta de 50. Sí, igual a mí. ¿Qué? Igual. El número de variaciones. Método de Bishop. Sí cambiaron a método de Bishop. Recuerden que cambiamos a método de Bishop. Sí. Sí, Inge, sí está cambiado, pero igual sale 0.72. Por ahí está. Ajá. Sale. Acá tengo Bishop. Entrada y salida es lo único que cambiamos. A ver, comparta a alguien de los que dicen que le sale 0.7. ¿Qué fue? Comparta a alguien. Inge, como le desplazamos eso, de esos puntos, podemos coger cualquier longitud, no importa. ¿Cómo? No le entendí eso. A lo que dibujamos los puntos de ahí arriba, los puntos de arriba y los de abajo, la longitud le hacemos cogiendo desde cualquier punto, no importa. No importa, con tal de que se esté señalando al círculo de falla crítico en la mitad. A ver, punto 73.9. Póngale en eso, veamos qué método está utilizando. Bishop, ya. Ok. Ujú. Ya. A ver, pero yo lo que les decía, no me hacen mucho caso. A ver, yo les digo, si es que el círculo de falla crítico que a ustedes les salió primeramente está por aquí, entonces reduzcanle a la línea de entrada de tal manera que la zona del círculo de falla quede en la mitad. Y aquí le reducimos lo más que podamos. Tamaño. Pero a mí, Inge, me sigue saliendo igual. Ya Claro,
Hizo de reducir. Ya vamos a revisarle. Oh, ya sé que creo que era lo que pasa. Déjenme revisar algo. Sí, ya sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que yo lo estaba corriendo con Sisma porque estaba antes de clases, estaba jugando con el programa. Y me olvidé de quitarle el Sisma. A ver. 0.74 me sale ahí. Ahí sí, 0.74 cerrado. Ya, sí, 0.738, 0.74. Está bien. 0.74 nos da. Ahí sí, Inge. Ya. Sí. Ahora, en conclusión, lo que yo les digo, por favor, es muy importante esto. Los círculos de falla, o mejor dicho, el círculo de falla crítico no debe quedar en los extremos. Tengan mucho cuidado en eso. Si es que queda en los extremos, significaría que probablemente existe otro círculo de falla por fuera y que no le está considerando. De falla quede en la mitad de los extremos de la línea. Y que los espaciamientos no sean muy grandes. Porque es un error común, y esto verán que este error lo hacen inclusive ingenieros profesionales que supuestamente saben del programa, pero no es así. Es error común que dicen el círculo de falla crítico empieza en la mitad de la línea, de acuerdo, pero ponen unos espaciados tan grandes, como de aquí a acá, estoy exagerando, y se conforman por decir que ya está en la mitad de la línea, pero no se dan cuenta que el espaciado es tan grande que probablemente aquí al ladito existe otro círculo de falla con menor factor de seguridad. Entonces los espaciados hay que verificar que sean pequeños. Listo. Punto 73.8. Sigamos haciendo más modelos con esto. Vamos a salir, definición. Vamos a guardar como. Punto 3, ustedes pueden ponerle cualquier nombre que deseen. Y en configuración donde dice definir análisis, vamos a ponerle presión de poro, es decir, nivel freático. Entonces acá ya le voy a poner con presión de poro. O con nivel freático. En descripción con presión de poro. Y para efectivizar este cambio, me voy acá en condiciones PWP. Presión de poro de agua, su traducción al español. Y voy a colocar línea piezométrica. Línea piezométrica. Y listo, cerramos. ¿Y qué puede repetir, por favor? Me atrasé. En definir análisis, primero cambiamos la descripción, ponemos con presión de poro, y ahí abajo, en la opción de definir condiciones de presión de poro, PWP, ponemos línea piezométrica. Gracias, Inge. Ya, entonces lo que debemos hacer acá es dibujar el nivel freático. Dibujar el nivel freático. Entonces, ¿de dónde sale este nivel freático? Pues de campo, ¿no? En campo nosotros hacemos perforaciones y vemos a qué nivel
está el nivel freático o a qué nivel está el agua. Entonces vamos a suponer que se han hecho dos perforaciones. Se han hecho dos perforaciones y que nos han reportado que en la primera perforación el agua está a menos 2 metros, en la segunda perforación a menos 5 metros y en la cara del talud se ve que sale agua a 1 metro de la base. Entonces, repito eso en el pizarrón. Lo único que estoy diciendo es que se ha hecho una perforación aquí. Se ha hecho otra perforación acá. Ya vamos a hablar con más detalle de las perforaciones en la siguiente unidad. Entonces digo que en la perforación 1 hemos visto que el nivel del agua está a menos 2 metros. En la perforación 2, el nivel del agua está a menos 5 metros. ¿Qué altura tenía el talud? 6. 6, no, entonces mucho está a 5 metros. Este está a 4 metros. Y que en la cara del talud nosotros podemos visualizar que está a 1 metro. Un metro desde abajo. Obviamente vamos a necesitar datos de la ubicación de estas perforaciones. Entonces digo que la perforación 1 se va a encontrar a 6 metros del borde. Y la perforación 2 se va a ubicar a 1 metro del borde. Para adelantarles un poco, normalmente nosotros hacemos en geotecnia, en mecánica de suelos, hacemos las perforaciones para conocer qué es lo que hay adentro, porque si nosotros estamos parados aquí, encima del talud, estamos parados aquí, nosotros no conocemos qué es lo que existe aquí adentro. Entonces se hacen perforaciones, las perforaciones no son más que orificios de forma circular, del cual se extraen muestras de suelo y aparte se puede identificar el nivel del agua en caso de existir. Como les comento, esto vamos a hablar con mayor detalle en la próxima unidad. Ya, entonces definidas las perforaciones, los niveles de agua, y en realidad acá abajo no debería ser ninguna perforación porque yo veo que aquí está permeando el agua. Entonces es fácil ver cuando está saliendo el agua, está aflorando el agua, se llama. Cuando está aflorando el agua de un talud, nosotros nos paramos ahí enfrente y vemos como que está sudando el talud. Entonces eso es porque está saliendo agua. Entonces para ubicar los puntos
Yo me puedo ayudar con las herramientas de dibujo. Recuerden que había unas herramientas de dibujo que no me van a interferir en nada al modelo, que simplemente son auxiliares. Damos clic en la línea, bocetos de línea. Y le doy clic en el primer punto abajo. Aquí debería medir 1 metro. 1 metro, que justo me da ahí. Y después trazo una línea horizontal. Entonces, en donde choque la línea horizontal con la superficie del terreno, ahí está saliendo el agua. Porque si me decía 1 metro por encima de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Colocamos un punto. Dibujamos un punto. Ustedes ya saben, con la herramienta dibujar puntos, colocamos un punto justo en esta intersección. Punto 8. Luego, con la misma herramienta de dibujo, me ubico sobre el borde, porque las medidas de 1 metro y 6 metros están sobre el borde. Y trazo una línea hacia la derecha, primero de 1 metro. Entonces, primero de 1 metro. Ya. Entonces noten ustedes que el punto de la coordenada de donde mejor dicho, la coordenada del punto de inicio es 1,06. Por lo tanto, yo debería llegar hasta 2,06. Por lo que es lo mismo 2 metros de longitud, que ahí también me va marcando 2 metros. O 1 metro, perdón. 1 metro y 2,06 en coordenada sería. Entonces ahí dice longitud 0,3, 0,4 y ya me pasé. Longitud. Si es que quiero mayor precisión, hago un zoom. Ahí la variación de estos numeritos cuando le muevo es muy pequeñita. Listo. Tengo 1 metro hacia la derecha y hacia abajo debo moverme 4 metros. Por ahí. Ya, 4 metros. Entonces ahí estaría ubicado el otro punto donde hay nivel freático. Finalmente, el último punto, misma herramienta de dibujo. Empiezo aquí. Me dice que debería estar ubicado a 6 metros hacia la derecha, entonces busco los 6 metros. Me dice longitud, 6 metros está por ahí. Y bajo hasta los 2 metros. Dos metros. Llego hasta ahí. Entonces justo aquí hago un zoom y le doy clic para crear un punto acá. ¿Ya? Entonces noten ustedes que los puntos 10, 9 y 8 son los que corresponden al nivel freático. Por favor, en la encuesta, si es que no terminan, no respondan no. Respondan únicamente sí cuando ya terminen.
Inge, una pregunta. Hay una, bueno, a lo que dibujamos la línea hay una barra de comandos con respecto a las coordenadas. ¿Cómo se puede utilizar eso? Que estuve intentando monear, pero no Aquí podía abajo llegar. Exacto. está. Esa y cuando también dibujamos la línea nos sale ahí también la barra de comandos también para más o menos verle dónde ponerle, creo. No sé si estoy bien. ¿Dónde? ¿Cuál barra de comandos? Ese donde dice punto 1 y punto 2. No sé si puede usar ese. Punto 1 y punto 2, ¿dónde? Ahí en la ventana que abrió Ah, ahorita. aquí. Ajá. Sí, claro, también puede utilizar eso. Por ejemplo, si es que usted, a ver, vamos a hacer ahí. Ya, voy a suponer que le doy clic aquí, le doy clic en el primer punto. ¿Cuál es el punto 1? El punto 1 es el clic, el donde le di clic. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? 1, 0, 6 y 6. Si es que yo quiero irme con 1 metro hacia la derecha, ¿cuál será la nueva coordenada en X? 2.06. 2.06. Y borro todo lo que estaba antes. 2.06. 2.06. ¿Y cuál será la coordenada en Y? Si es que no, solo fue en X, en Y no hice nada más. 6 metros mismo. 6 metros, entonces ya. Le pone cerrar y ya se le grafica. Inge, si me salió mal la línea, ¿cómo borro? A ver, para borrar la línea, de una vez les enseño esta herramienta que es bastante útil. En este icono nosotros tenemos el icono para seleccionar objetos. Entonces, si es que yo quiero borrar, mover, etcétera, cualquier línea, punto, lo que sea, utilizo este icono modificar objetos. Entonces, damos clic ahí y le damos clic sobre la línea que está dibujada. Entonces, hay que tener cuidado ahí porque les puede seleccionar o la línea o les puede seleccionar la región. Ya, ahí estaría seleccionada la línea. Entonces ahí seleccionada la línea, le puedo borrar. Otra opción para modificar. Tengo ahí dibujada una línea. Entonces me voy, doy clic en el icono de dibujo de líneas mismo y le doy clic encima de la línea que quiero modificar. Entonces si le doy clic encima de la línea, me aparece la línea con las coordenadas en el cuadrito al lado. Y ahí ya le podría modificar. Apurémonos, por favor, que necesito avanzar más y no vamos a avanzar a este paso. Inge, disculpe, el punto 8 le puso sobre la línea del talud. A ver, veamos el gráfico. ¿Qué nos dice el gráfico? ¿Está encima de la línea del talud? ¿O cómo era esto? Es 1 metro
desde este punto acá hacia arriba. Y de ahí supuestamente esto es horizontal, 1 metro. Donde está la intersección, ahí está el punto. Otra opción para dibujar los puntos, de eso siempre y cuando disponemos de las coordenadas, es directamente dibujando el punto, ¿no? Entonces, si yo dibujo el punto aquí, puedo seleccionar en qué coordenada le ubico. Puedo ponerle en el 8 y 6, por ejemplo. Entonces, pero esa opción sería válida ¿cuándo? Cuando conozco las coordenadas de los puntos. Bien, vamos a seguir. La siguiente opción será entonces dibujar el nivel freático. Entonces vamos a dibujar con este icono que tiene el típico triangulito del agua con las líneas. Y me aparece un cuadro auxiliar que dice dibujar línea piezométrica. Entonces aquí pongo agregar. Lo siguiente que me pregunta es, ¿quiere que en este estrato se aplique la línea piezométrica? ¿Sí o no? Entonces vamos a poner sí. ¿Cuándo debería elegir aquí no? Cuando se trate de un estrato que no está saturado. ¿Se acuerdan ustedes de los ejercicios que hacíamos con los acuíferos confinados y los acuíferos libres? Ahí teníamos un estrato que no estaba saturado y otro estrato que sí estaba saturado. Entonces, ahí deberíamos poner, si es que el suelo no está saturado, entonces colocamos no. Pero si está saturado, colocamos sí. Ya, con este caso voy a decir que sí se le aplica al suelo que esté saturado. Bajo la línea del nivel freático le pongo dibujar. Entonces yo podría darle clic aquí, en el punto, sobre el punto 10, luego sobre el punto 8, perdón, luego sobre el punto 9 y luego sobre el punto 8. Y obviamente como el agua sale por toda la pared, entonces tendría que bajarle hasta acá, hasta el punto 1. Y terminaría en el punto 6. Se dibuja el nivel piezométrico, la línea, el nivel freático. Si yo veo necesidad de que el nivel piezométrico para mi cálculo debe estar más atrás del punto 10, entonces vuelvo a oprimir el icono de dibujar línea piezométrica, pongo dibujar y se me continúa el dibujo en función de dónde está mi cursor. Si ven dónde estoy ubicando atrás. Entonces, yo quiero ponerle un punto más atrás, le doy clic y listo. ¿Le dejamos a la línea piezométrica en el punto 10 o le prolongamos hacia atrás, Inge? Prolónguelas atrás. Ya. Para que todos estén igual. No se olviden de responder la encuesta, por favor, que estoy enviando.
Ya, podemos continuar. Y eso es todo para nivel freático. ¿Qué deberá esperar? Que el nivel freático aumente. ¿Qué cree usted? Lenin. Disculpe, Inge, no lo escuché. Está un poco mal el internet. A ver, si está con nivel freático, que aumente o que disminuya el factor de seguridad, Sí, ¿qué deberá esperar? que disminuya, Que disminuya, efectivamente. ¿Por qué razón debería esperar que disminuya? porque habría un empuje del agua, Ya habría un empuje del agua y eso qué implicaría. que las fuerzas actuantes le están como que empujándole más Recuerden, ¿a qué es igual factor de seguridad? De acuerdo a nuestra formulita, a la última que nosotros vimos de Bishop, sumatoria de las cohesiones más los pesos menos la presión de poro por delta X. Aquí está la explicación de por qué debería disminuir. Recuerdan que este peso menos U supuestamente es la normal, le va a dar la normal. Eso quiere decir que si tenemos menos normal, vamos a tener menos fuerza de resistencia. Por lo tanto, el factor de seguridad va a disminuir. Esa es la explicación de por qué comúnmente cuando ustedes ven las noticias, dicen, se escucha la vía, ¿cuál es la vía? Se me fue el nombre de la vía, esta que queda por el norte para ir a la costa, ¿cómo se llama? Calacalí la Independencia. Calacalí la Independencia. La vía Calacalí la Independencia ha sufrido un deslizamiento por la temporada invernal o por la lluvia que ocurrió el día viernes a tal hora. Si han escuchado eso en las noticias, ¿verdad? Entonces ahí está la explicación de por qué. Llueve tanto que el nivel freático probablemente sube, disminuye la normal, disminuye la fuerza resistente y como consecuencia que tenemos que se desliza ese talud. Entonces, es por eso la razón que las lluvias afectan a la estabilidad de cualquier talud. Bueno, corramos entonces. Y vemos que el factor de seguridad me disminuyó un poco desde 0.74 a 0.70 básicamente, 0.67, 0.70, todos les debe haber salido un valor parecido. Noten ustedes que si es que visualizamos el cuadrito de información de las dovelas y si doy clic en una dovela, aquí me debería estar asomando también la presión de poro y la fuerza de la presión de poro. Entonces aquí está todo el listado de todas las fuerzas que intervienen. Entonces busquemos el de la presión de poro. Presión de poro aquí. No importa si no eligen esa dovela, cualquier dovela. Presión de poro, yo tengo aquí 5.5278. Si es que yo quisiera comprobar, si es que está calculando bien el programa, que yo sé que está calculando bien, pero quisiéramos comprobar, ¿cómo obtendría ese valor de la presión de poro? ¿Cómo calcularíamos? Determinando la altura a la que está el agua. Ya, ¿cuál altura es esa? La donde corta la línea piezométrica. De la dovela que elegimos. Con respecto a la mitad de la base. Entonces, yo puedo medir con estas herramientas de medición. Aquí. Aquí tengo herramientas de medición o de acote. Entonces voy a elegir acotar esa dimensión.
Ya se me perdió cuál dovela era, pero bueno, no importa. Entonces, yo quiero medir eso. Ya. Y sale que es 0.5712 más o menos. Esa es la longitud. Dicho sea de paso, este número está demasiado grande y ni siquiera me deja ver qué es lo que dimensioné. Entonces, hay herramientas de visualización en el cual ustedes pueden modificar tamaños de letras, de puntos, etc. Entonces, esa herramienta de visualización está acá a la derecha. Toda esta barra que ustedes ven aquí, toda esta barra de aquí, son elementos de visualización. Es decir, que si es que yo, por ejemplo, quiero que no me aparezca el color del círculo de falla, quiero que no aparezca el verde. Entonces me voy simplemente acá, a este icono, y le doy clic. Y me desaparece el color verde. Si no quiero que se aparezca el círculo de falla, le doy clic en el de abajito de ese. Las dovelas, perdón, el círculo de falla, las dovelas. Si no quiero que aparezca el círculo de falla, también ahí. Entonces, todas estas son opciones de visualización. Ustedes ya pueden ir probando qué es lo que hace cada una de esas. Ya, pero más bien quería ver la primera opción que dice preferencias y fuentes. Entonces doy clic acá y busco en donde diga tamaño de la letra. Entonces eso está acá abajo, tamaño o escala de referencia 1-200, etiquetar puntos, etiquetar regiones, nudos, factor de seguridad, etiqueta de elementos, etiqueta de contorno, dimensiones. Voy a poner 5 puntos, 3 puntos. Entonces ahí ya sé que sería este punto 5719. Ya, pero lo que quería era comprobar la presión de poro, entonces le doy clic en esta y me dice que la presión de poro es 5.5278. Entonces simplemente debería multiplicar 0.57229 por 9.81 y eso me daría la presión de poro que marca en el gráfico, 5.5278. Y en este caso sí me va a dar. Entonces está bien calculada la presión de poro. Ya noten entonces que para todas las dovelas existirán esas fuerzas. Todas las dovelas que están bajo el agua, desde luego. Listo. Vamos a introducir el sismo en este talud. Regresamos a definición, guardar como, nuevo archivo, 1.4. Vamos a definir análisis. En descripción ya no le pongo estático, le pongo sísmico y entre paréntesis pseudoestático. Recuerden que el pseudoestático es una fuerza horizontal y una fuerza vertical puntual. El análisis dinámico sísmico en toda su expresión de su palabra no es de esa manera. Les dije que había dos maneras de analizar el sismo, una con un acelerograma y otra como una fuerza equivalente, isostática, sí. Ya, entonces, simplemente en configuración
en definir análisis, solo cambio la descripción nada más. De ahí no tengo nada más que hacer. Cambio. Y me voy al menú definir. En el menú definir, al último tengo carga sísmica. Doy clic en carga sísmica. Y ahí tenemos coeficiente horizontal y coeficiente vertical. ¿Qué valores creen que son estos? El KH y el KB. KH y KV. Entonces voy a poner cualquier valor, 0.25, 0.125. Ustedes ya saben de dónde viene esto del mapa de zonificación sísmica, del factor de amplificación, etc. Y listo, le guardamos, le corremos. Nuevamente deberé esperar que el sismo disminuya el factor de seguridad. Y efectivamente me disminuye a 0.538. Inge, ¿cómo le aplicó la carga sísmica? ¿Puede repetir, por favor? Se va al menú definir carga sísmica. Ya, Inge, y de ahí. Y de ahí correr. Pero me pide coeficiente horizontal y vertical. ¿No le pongo? Ah, sí, tiene que colocarle lo que pusimos, 0.25 y 0.125. Ese fue un número cualquiera que le pusimos, pero ustedes ya saben de dónde se calcula eso, cómo se calcula. Ya. Inge. Sí. Verá, yo le quiero definir los coeficientes horizontal y vertical, pero me sale, se esperaba un número de punto flotante y se valor inesperado 0.25. Con coma. Ah, con coma. Ojo con la configuración de su computadora, cómo están los decimales. Listo. Continuamos. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, este factor de seguridad es mucho menor al mínimo especificado por la NEC. ¿Cuánto es el mínimo especificado por la NEC? Bueno, voy a tener que empezar a preguntar, si no. Isaac, ¿cuánto es el factor de seguridad mínimo especificado por la NEC? 105. ¿Perdón? 105. 105. Eso en condición sísmica y tenemos 0.538. Significa que este talud se va a caer. Si nosotros recomendamos que este talud tenga esta inclinación, nos cortan la cabeza después de que se caiga. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar este factor de seguridad. Nuevamente, igual que en los muros, para aumentar este factor de seguridad tengo dos opciones. Una, aumento las fuerzas resistentes. Dos, disminuyo las fuerzas actuantes.
¿Podré aumentar las fuerzas resistentes? Sí, mediante el uso de elementos adicionales, como pueden ser anclajes, pueden ser el mismo muro, puedo poner un muro aquí, rellenar y comprobar la estabilidad del muro y demás. O puedo disminuir las fuerzas actuantes. ¿Cómo disminuyo las fuerzas actuantes? ¿En función de qué están las fuerzas actuantes? Julio, ¿en función de qué están las fuerzas actuantes? Sería de la inclinación. Aparte de la inclinación. Las fuerzas actuantes. Inge, también se le podría disminuir las fuerzas actuantes poniéndole drenaje. Tal vez para que se elimine la presión de que ejerce el agua. Claro, si es que nosotros colocamos aquí drenajes, estaríamos eliminando la presión del agua, la presión de poro, y aquí aumentaría el factor de seguridad. Pero una medida de estabilidad no es suficiente a veces solo con el agua, solo con los drenajes. Por eso necesito que vean, por favor, y Julio, a qué es igual, o mejor dicho, de qué depende las fuerzas actuantes en el talud. Era de... Muy dormidos están ustedes de gana, vamos a tener inconvenientes. Vean la fórmula del factor de seguridad, eso es todo lo que tienen que ver. ¿Dónde están las fuerzas actuantes? ¿Numerador o denominador? Los actuantes en el denominador, Inge. En el denominador. Listo, entonces Julio, ¿de qué depende las fuerzas actuantes? El denominador está con el peso y el ángulo, el peso de cada vela y el ángulo de cada vela. De acuerdo, peso y ángulo básicamente. Eso significa que si es que en vez de tener esta inclinación, nosotros colocamos esta inclinación de talud, ¿será que aumenta o disminuye el factor de seguridad? Aumenta. ¿Por qué aumenta el factor de seguridad? Que le estamos quitando peso del suelo. Exacto, estamos quitándole todo este peso, se le está quitando. Todo este peso ya no existe, por lo tanto, las fuerzas actuantes disminuyen. Entonces, una de las primeras soluciones para cuando un talud es inestable, aparte del drenaje, será quitarle peso. Y eso se hace modificando la inclinación. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez a definición. Si yo quiero que este talud pase la estabilidad, ¿qué ángulo teníamos acá? Teníamos, creo, 80 grados. Voy a acotar ese ángulo con la herramienta de bocetar dimensiones angulares acá arriba. Le doy clic aquí. Y le doy clic acá. Yo sé que no es el mismo, es el mismo ángulo de abajo porque es por alternos internos, es el mismo ángulo. Entonces tengo 79, 98, tengo 80 grados. Si yo quiero disminuirle, le quiero poner, por ejemplo, a 60 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Modifico la inclinación de este talud a 60 grados. Entonces, trazo una línea solo con la línea de dibujo a 60 grados y 60 grados resulta que está más o menos por ahí. Listo, 60 grados está ahí.
Lo siguiente que hago es con la herramienta de modificar objetos. Recuerdan ustedes que ya les enseñé hace unos minutos de esto. Modificar objetos, voy. Le doy clic en el punto 2 y digo el punto 2 quiero moverle hacia acá, donde me marcó los 60 grados. Entonces le muevo. Ahí está con 60 grados supuestamente. Ahora noten ustedes que el punto 8 se me quedó en la posición anterior, entonces también le debería mover al punto 8. Y el nivel freático, la misma historia. Pero ojo cuando movamos el nivel freático. El nivel freático ya no va a estar al mismo metro de altura que teníamos antes, porque estamos cortándole antes al nivel freático. Estamos cortando en este punto. ¿Dónde estás? Aquí, en este punto le estoy cortando. Por lo tanto, aquí debería salir el nivel freático. Entonces, este punto le jalo hacia arriba. Ya. Y ahí sí ya tenemos. Voy a borrar estas líneas auxiliares que están medias feas. Listo. Corremos. Y vamos a verificar el factor de seguridad. Y vemos que nuestro factor de seguridad aumentó. No aumentó la gran cosa, pero aumentó. Y aquí justo sucede lo que yo les comenté hace un momento. Miren, el círculo de falla coincide con el extremo. Entonces, en ese caso, aumento esta línea hacia la derecha. Y le puedo disminuir esta igualmente. De tal manera que el círculo de falla me quede en el centro de los extremos. Ahí sí. Sin embargo, este punto 64.9 no me satisface el factor de seguridad. Entonces tengo dos opciones. Puedo seguir inclinando esto, pero va a llegar a un punto en el que tenga muy inclinado. Y tener muy inclinado eso significará que me coma media montaña. Entonces ya no deja de ser práctico estabilizar el talud con esto. Con este método de reducir el peso. Entonces ahí nosotros podemos utilizar otros métodos. Podríamos ponerle un muro aquí, por ejemplo, podríamos diseñar un muro de contención acá. Aquí podríamos diseñar un muro, que era lo que les tomé en el examen. Esa sería una solución. O podríamos poner muros anclados. Entonces de eso ya no avanzamos a hablar hoy día. Vamos a hablar la siguiente clase un poquito. Por el tiempo de la materia y porque esto no está dentro del plan analítico, no vamos a poder analizarlo con mucho detalle ni hacer un cálculo manual como me hubiese gustado hacer, pero sí les voy a dar los fundamentos de cálculo y cómo utilizar en el software. Entonces los muros anclados tratan de colocar anclajes aquí. Entonces esta masa de suelo que se está deslizando va a ser contrarrestada con el anclaje que yo pueda colocar acá. Y los anclajes consisten en varillas. Entonces se perfora, se colocan las varillas y aquí se desarrolla una fuerza de anclaje. Déjenme... Tengo un montón de fotos de esos, pero no sé en dónde están. Vamos a una fotico aquí en internet.
Estos son de edificios. Ya, este. Por ejemplo, este es un muro anclado. Entonces, si ven ustedes aquí estas protuberancias, esa es la cabeza del anclaje. Lo mismo acá. Este es un muro anclado con un reticulado, que son unas especies de vigas. También sostendrían toda la masa del suelo. Acá tenemos otros. Normalmente en la Simón Bolívar se ve bastantes de estos muros anclados. En la Simón Bolívar, por el redondel de Samisa, ahí pueden visualizar, no sé si es que se han fijado. Y si no, fijaránse. Listo. Preguntas hasta el momento. Y ahí Inge, para disculpe. Otra vez la Sí, imagen. dígame. Sí, está la de los muros anclados. Lo de las varillas solo se le pondría la varilla, porque creo haber oído que también se le inyecta una lechada. Sí, no es solo la varilla. Es la perforación, la varilla y luego se le inyecta cemento. Entonces, dependiendo si es que es una inyección única o repetitiva, esa inyección de cemento va a presión. Entonces, la más común y la que más utilizan en nuestro medio es la inyección única, que consiste simplemente en vertir por gravedad una lechada de cemento en toda la longitud del anclaje. Bueno, eso vamos a ver con un poquito más de detalle la siguiente clase. Ya, Inge, gracias. Bien, para terminar, y esto es rapidito, vamos a modelar un talud con varios estratos. Entonces, aquí tenemos esta opción del icono de regiones divididas, que es un icono de un cuchillo, básicamente, es un cuchillito. Entonces, este icono lo que nos va a ayudar es para cortar las regiones. Entonces, todo lo que está en amarillo es una región. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir otro estrato por donde está el punto 8, doy clic aquí y horizontalmente, o dependiendo del buzamiento que tenga, le doy clic en el otro punto. ¿Y eso qué significa? Que me dividió la región en dos. Entonces ya puedo poner estratos. Por ejemplo, si yo quiero dividirle porque tiene otro estrato que pase por el punto 10, entonces genero exactamente lo mismo. Una línea de tal manera que me corte a esa región y ya tengo dividido en 3. De ahí el resto simplemente es crear más materiales. Entonces me voy a crear materiales, creo un CL, por ejemplo, que podría ser un CL. Perdón, me voy a agregar, puedo poner clonar o puedo crear nuevo material, como quieran ustedes, CL. Este que tenga 18, cohesión que tenga 20, ángulo de fricción que tenga 25 grados. Y un tercer material, es decir que es una SM, también un SM2. Tenga 18, que tenga 40 y que tenga 32 grados. Cierro. Entonces digo el SM1 abajo, el CL en la mitad y el SM2 arriba. Entonces ya tengo todos los estratos. Y corremos. Ya, y tenemos el factor de seguridad. Vemos nuevamente que persiste este problema. ¿Cuál es la solución a ese problema? Aumentar esta longitud.
bueno, no aumentar, desplazarle la longitud. Ya, ahí tenemos. Igual acá abajo, ¿no? Hay que fijarse que aquí abajo también suceda lo mismo. Entonces, deberíamos desplazar esto. Ya, ahí estaríamos. Podemos seguir recorriéndolo esto un poquito más a la izquierda. Y este también a la derecha. Hasta que nos coincida, que esté más o menos en el centro. Disculpe, Inge, una pregunta, me atrasé un poquito. ¿Qué datos le puso en cada estrato? No hay mayor inconveniente en los datos, puede ponerle cualquiera. La idea es que usted aprenda a poner o a generar el modelo. Ahí están los datos. En el CL 18, 20, 25. En el SM 18, 40, 32. Ya. Algo que quería mostrarles también es los diferentes círculos de falla que está analizando. Entonces, si damos clic derecho en donde están las barras de los iconos, buscamos ahí, por favor, ventana de superficies de deslizamiento. Y ahí ustedes van a encontrar todas las superficies de deslizamiento que nosotros definimos por el efecto de las combinaciones de entradas y salidas. Entonces, si es que le damos, vamos bajando, nos va mostrando las otras posibilidades que calculó el programa, pero cuyo factor de seguridad era mayor y que por eso no le consideró. Ya. Eso sería todo. Hay que fijarse siempre, por favor, que cuando estemos con esta ventana, para que nos muestre el factor de seguridad mínimo, debería tener aquí activado autoselección crítica. Ahí va a mostrar el factor de seguridad mínimo. Mientras no tengamos esta ventanita activada, este check activado, no nos va a mostrar el factor de seguridad crítico. Listo. Creo que solo nos quedaría pendiente asignar cargas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo quiero construir un edificio aquí encima? Y eso sí es bastante común, ¿no? Por ahí la tía del amigo de mi papá le dice, ve, tu hijo es que es ingeniero civil. Dame viendo si es que puedo construir un edificio en este talud sin riesgo de que se deslice todo esto. Esto en Quito existe muchísimo, que construyen en sitios de ladera. Voy a buscarles unas fotos de unos trabajos que hice, que está la construcción, pero aquí está la construcción. Y ya se les está desmoronando aquí esto, les está deslizando. Y llaman y dicen, ve, por favor, ayúdenos, denos una solución. Si se les puede dar solución a esto con muros anclados. Ya, entonces eso aprenderíamos la siguiente clase para ponerles las cargas de un edificio. Le daríamos solución con los anclajes. Y hasta ahí llegaríamos con el tema de taludes. ¿Preguntas? No, bueno. Solo por comentarles. No les había mandado antes el proyecto final del primer bimestre porque estaban más que atareados y yo también estaba más atareado. Con esto que ya hemos aprendido del programa, ustedes pueden realizar el proyecto final. ¿En qué va a consistir?
en plantear la estabilidad de un talud mediante un muro y mediante muros anclados. Entonces, yo les voy a dar los datos. De hecho, es un trabajo real que hice hace algún tiempo. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que sacan ustedes y les voy a mostrar la solución también, qué es lo que saqué yo, para más o menos comparar. En eso va a consistir su proyecto. Tienen que ser grupos de máximo 3 personas, por favor. Los grupos, si es que me dan hasta el día de hoy, sería buenazo. Y el día de hoy mismo les doy ya los datos como para que ustedes empiecen a trabajar. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena tarde. Inge, la entrega de este proyecto que nos va a enviar, ¿para cuándo sería? 1 semana y media. Ya, gracias. Sí, 1 semana y media. Tiene que ser de ley antes de Navidad. Entonces, claro, podría ser hasta el viernes 25. Cantando villancicos y me van entregando el proyecto. Ya, Inge, gracias. Listo, nos vemos. Inge, una Sí. preguntita. ¿Ahorita debemos subirle algo o no? Todos los modelos que hicimos. Ya nos va a habilitar para subir todos. Sí. Ya, Inge. Pero hasta un poquito tarde, Inge, porque casi en el último me perdí, me faltó una parte nomás. Sí, la última parte está muy rápida. 8 de la noche igual. Ya, gracias. Inge, gracias. Inge, gracias. Nos vemos, chao.